Hola, hola amigos de Tienda de Recetas. El día de hoy les vamos a enseñar cómo preparar una rica y deliciosa torta de chocolate casera. Una torta que además de haber sido pedida por muchos de nuestros amigos del canal, también es perfecta para emprender desde casa usando utensilios e ingredientes que son muy fáciles de conseguir. Bueno, sin más, empecemos. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación son los siguientes. Pueden pausar el video si desean verlos más detenidamente. Lo primero que vamos a hacer es agregar el azúcar en un recipiente grande en donde vamos a ir adicionando todo. Ahora agregamos la mantequilla. Es importante dejar un poquito de mantequilla para engrasar la olla en donde vamos a hacer la torta. Después de esto empezamos a batir. Este proceso lo vamos a hacer sin batidora, por lo que nos tomará aproximadamente 20 minutos. 20 minutos después. Podemos ver cómo nuestra mezcla ha empezado a tornarse más blanca y suave. Una vez esté bien mezclado, vamos a ir adicionando los 12 huevos progresivamente. Primero vamos a adicionar 6 huevos y vamos a batir hasta que se incorporen totalmente a la mezcla. Después vamos a agregar los 6 huevos restantes y vamos a volver a mezclar. Este proceso tomará aproximadamente 10 minutos. Aquí podemos ver cómo nuestra mezcla ha aumentado su volumen y se ha vuelto mucho más blanquita. Otro punto importante a recalcar es que el azúcar ya se ha desvanecido, es decir, en este punto no se debe sentir el azúcar en la mezcla. Ahora agregamos una parte de la harina junto con el polvo para hornear y la tamizamos o pasamos por un cernidor. Ojo, es importante tamizar la harina con el fin de que la torta nos quede esponjosita y sin grumos. Mezclamos hasta que los ingredientes se hayan integrado. Este proceso tomará aproximadamente 10 minutos. Después de este tiempo agregamos la harina y el polvo para hornear restante y continuamos mezclando constantemente y sin parar por otros 10 minutos. Es importante que al finalizar no se sientan grumos. Ahora agregamos un chorro de vino o el equivalente a medio vaso. Mezclamos y agregamos una cucharada de esencia de vainilla. Continuamos mezclando hasta que todo se haya integrado muy bien. Aquí podemos ver cómo la mezcla ya está sin grumos, bien integrada y se siente suave. Finalmente se agregan los 100 gramos de cacao. Recuerden que todo debe ir tamizado para evitar que se nos generen grumos y de esta manera poder garantizar que nuestro pastel crezca. Mezclamos continuamente durante aproximadamente 5 minutos. Al final nuestra mezcla debe lucir así. Aquí ya estaría lista para ser llevada a fuego. Bueno, para la cocción de nuestra torta vamos a utilizar una olla. Para que no se nos pegue la mezcla, primero tomamos la mantequilla que reservamos al inicio y engrasamos la olla. Posteriormente enharinamos con la harina reservada previamente. Seguidamente vamos a agregar la mezcla a la olla. Recomendamos dividir la mezcla del pastel en 2 partes. Le ponemos papel aluminio alrededor de nuestra olla. La idea es sellarla bien y evitar que se escape el calor para que nuestra torta crezca. La llama debe estar en bajo para evitar que se queme y la dejamos alrededor de 2 horas. Sabremos que ya está porque al meter el cuchillo este sale seco. Amigos y amigas, muchas gracias por ver este video. ¡Qué torta tan increíble! Quedó esponjosita y súper deliciosa. Miren esta belleza. Amigos, no se pierdan el próximo video. En él les enseñaremos cómo preparar la crema para decorar nuestra torta y de esta manera nos pueda quedar así como en las imágenes que les estamos presentando. Sin lugar a dudas van a quedarles muy deliciosas.